Muy buenos días a todas y todos, siendo las 12:05 acá en Buenos Aires, Argentina, y dando la tolerancia correspondiente, comenzamos este webinar. La verdad que estamos todos muy contentos de la convocatoria que tuvimos y de poder compartir con ustedes una de las instancias de este proyecto del desarrollo del marco de valor para tecnologías diagnósticas en Latinoamérica. Yo soy Federico Gustowski, director del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evaluaciones Económicas en el IEX, un instituto basado en Argentina, y quien fue el coordinador del proyecto. La verdad que es un gusto tenerlos aquí en este webinar, teniendo tantos webinars en este contexto pandémico. Les cuento un poco cómo va a ser esta hora que compartiremos. La idea es, bueno, ayudar a pensar y a poder avanzar en nuestra región, a colaborar a que las pruebas diagnósticas o los test diagnósticos, que son un grupo de tecnologías de salud muy heterogéneos, ¿no? y diferentes a los medicamentos, cómo poder avanzar a tomar decisiones más racionales, más explícitas, utilizando una herramienta como este marco de valor, ¿no? Como un marco de valor que ayuda a tomar estas decisiones. Así que vamos a tener unos 20 minutos de un resumen que yo voy a hacer del proyecto, como viene siendo hasta ahora y de los próximos pasos. Y después contamos con un panel de expertos que son el comité coordinador de esta etapa del proyecto, que van a contar un poco la utilidad o las fortalezas o debilidades que puede tener un marco de valor como este según las perspectivas de cada uno, ¿no? Tenemos a Manuel Espinosa, que no sé si ya llegó desde la perspectiva académica y de evaluación de tecnologías sanitarias, a Carlos Gouveia de la perspectiva de la industria productora de estas tecnologías, a Eva María Ruiz de Castilla, que nos va a dar su reacción desde la perspectiva de los pacientes y de la sociedad. Tenemos a Marisa Santos, que nos va a dar la perspectiva desde la ETS en Brasil y también con un sombrero académico. Y finalmente tenemos al doctor Santiago Torales del Ministerio de Salud de Argentina, que nos va a dar la perspectiva de un decisor en el Ministerio de Salud de Argentina y la Comisión de Evaluación de Tecnologías desde Argentina. Y después, finalmente, tendremos un pequeño espacio de diálogo, de preguntas y respuestas, que pueden ir ustedes tipeando las preguntas que Verónica Alfie, la coordinadora operativa del proyecto, intentará ir contestando a lo largo del webinar, y las más jugosas quedarán para el final, y que esperemos poder atajarlas lo mejor posible. Bien, entonces, yendo un poco al grano, a la primera parte que decíamos, estos marcos de valor son herramientas cada vez más usadas para poder ayudar a conceptualizar o a dimensionar el valor que tienen diferentes tecnologías sanitarias para el sistema de salud, ¿no? Entonces, es como que descompone el valor de las tecnologías en diferentes partes, en diferentes dimensiones, y después, a través de eso, ayuda a que se haga una evaluación más objetiva de cada una de las partes, más transparente, más explícita, ¿no? Entonces, estas diferentes dimensiones o criterios de valor ayudan finalmente a poder integrar cuál es el valor final o el valor sumario, ¿no? Para un sistema de salud de una tecnología, y decidir incorporarla, decidir no incorporarla, decidir cubrirla. Y hace mucho que se usan, o hace bastante que se usan en distintos sistemas de salud. Hay algunos marcos de valor que se llaman genéricos, que son para cualquier tecnología sanitaria: medicamentos, pruebas diagnósticas, estudios radiológicos, marcadores pronósticos, historia clínica electrónica. Y otros marcos de valor son más específicos, orientados a algunas tecnologías en particular. Nosotros, en este proyecto, avanzamos a desarrollar un marco de valor específico orientado a las pruebas diagnósticas, ¿no? A las tecnologías diagnósticas. Y también en este proyecto, un poco la perspectiva principal es ayudar
a que los sistemas de salud puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Decisiones más informadas con este tipo de tecnologías que son a veces más complejas que las tecnologías como los medicamentos más habitualmente, ¿no? Entonces, en realidad los marcos de valor, fíjense, la FDA, la FDA, o ANMAT, o ANVISA en Brasil, tienen un marco de valor, ¿no? Ellos evalúan la seguridad, la eficacia y la calidad, y ese es el marco de valor a través del cual se aprueban nuevos medicamentos o pruebas diagnósticas en muchos casos. Y en los últimos 20, 30 años, los sistemas de salud incorporaron nuevas dimensiones, si quieren, ¿no? Al valor, como la dimensión económica, la costo-efectividad o la dimensión financiera, la asequibilidad o affordability, ¿no? Sobre todo en los últimos años con tantas nuevas tecnologías muy costosas para los sistemas de salud. Y no solo eso, también hay otras dimensiones que componen este valor, ¿no? Como dimensiones de la equidad, dimensiones de acceso, dimensiones éticas, prácticas de implementabilidad, ¿no? Entonces, el mundo de la FDA o de ANMAT, bueno, mira solamente las primeras tres dimensiones del valor, pero los decisores del sistema de salud miran bastantes más dimensiones, ¿no? Es como que no alcanzan con las dimensiones que ven las agencias regulatorias. Entonces, el marco de valor, si quieren, en nuestro mundo ayuda a organizar prácticamente la evaluación del valor de una tecnología. Y bueno, como les decía, son cada vez más utilizados en el mundo para fomentar esta toma de decisiones más explícita y transparente, y la mayoría no distinguen tecnologías, sino que están orientados a cualquier tipo de tecnología sanitaria, ¿no? Por ejemplo, la colaboración GRADE con el Evidence to Decision, distintas sociedades científicas como la Sociedad de Oncología de Europa o de Estados Unidos, la American Heart Association, ISPOR o HTAI, también desarrollaron distintos marcos de valor genéricos. Y en el mundo de la evaluación de tecnologías sanitarias están también diferentes marcos de valor, por ejemplo, de UNETA, la colaboración europea, o el NICE, la agencia de Inglaterra y Gales, o el ICER, esta agencia de Estados Unidos. En el IEX también tenemos como una matriz de valor. También hay marcos más generales, como el Accountability for Reasonableness de Norman Daniels, ¿no? El A4R, que un poco a veces engloba como paraguas distintos marcos más específicos. Yendo a algunos ejemplos, por ejemplo, en nuestra región, el Foro de Políticas de HTAI en Latinoamérica se reunió hace unos años en Montevideo y definió para todas las tecnologías sanitarias, sin importar qué tipo de tecnología, cuáles son los criterios más importantes o más relevantes para los stakeholders o los actores en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esta lista y ese paper que fue publicado hace un tiempito, lista cuáles fueron los criterios y los gradúa en base a su importancia, ¿no? La efectividad, la seguridad, la calidad de la evidencia, la carga de enfermedad, la severidad de la enfermedad y después los aspectos económicos. Otro ejemplo de un marco de valor general, el marco de ISPOR, que dice, bueno, las dimensiones más importantes es la salud ganada, que en general hay consenso de medirla en QALYs, en años de vida saludables, y los costos, ¿no? Son las dos dimensiones más importantes, pero bueno, pero hay bastantes otras, ¿no? El impacto en la productividad del paciente y la familia, temas de la adherencia y todas estos pétalos que ven ustedes en esta flor, en este marco de valor de la flor, ¿no? Entonces, este es un marco de valor también pensado para cualquier tipo de tecnología. Ahora bien, si nos metemos un poco en las tecnologías diagnósticas, bueno, las tecnologías diagnósticas son muy heterogéneas también, ¿no? Se pueden usar para confirmar un problema de salud, para excluir, para clasificar, para detectar o diferenciar gravedades
el tamaño, la forma de un problema de salud, para identificar distintos subgrupos. Hoy en día están los companion diagnostics, ¿no? Que son test que se usan para decidir el tratamiento específico, muchas veces con algún agente biológico, o para orientar otro tipo de tratamientos, el pronóstico, y también a su vez pueden ser parte de un algoritmo, ¿no? De una cadena de un proceso diagnóstico terapéutico, si quieren. O sea que a su vez es un grupo de tecnologías bastante heterogéneas. Y en este proyecto de marco de valor para Latinoamérica de tecnologías diagnósticas que venimos haciendo desde el 2019, lo viene coordinando el IEX con toda esta gente que estuvo participando. Fue un proyecto financiado a través de un subsidio restricto e independiente de Roche. Y durante cada una de las etapas, la primera etapa tuvo un comité coordinador, la segunda etapa tiene este comité coordinador, que gran parte del cual nos está acompañando aquí como panelistas. Y después, a su vez, cada una de las etapas de este proyecto tuvo grupos colaboradores, ¿no? De alrededor de 20 miembros de los distintos sectores y países de toma de decisiones en salud, desde pacientes, industria, evaluación de tecnologías sanitarias, decisores, financiadores públicos, privados, expertos en ética o en bioética, ¿no? Así que, a su vez, tenía este grupo de colaborador que reaccionaba y ayudaba a ir adaptando el marco que finalmente realizamos, y ahora nos está orientando o ayudando con los siguientes pasos que estamos llevando a cabo en este momento. La primera parte del proyecto, la primera etapa, lo que hicimos fue inicialmente una revisión rápida de la literatura para buscar distintos marcos de valor y tanto genéricos como de pruebas diagnósticas, para tratar de ir buscando los distintos criterios principales que se usaban. La segunda etapa fue hacer como una integración de estos distintos marcos para buscar las distintas dimensiones o criterios principales que se usaban en la literatura y diseñar una versión inicial de este marco de valor. Y después la tercera etapa, tanto a través de encuesta online y esta etapa del proyecto fue prepandémica, o sea que hicimos toda una jornada en vivo en Buenos Aires, que varios del comité actual también estuvieron presentes, para terminar de hacer la sintonía fina y finalizar el marco de valor que finalmente avanzó a la segunda etapa, ¿no? Entonces, fíjense cuánto más complejo es evaluar una tecnología diagnóstica que un medicamento, ¿no? Porque una tecnología diagnóstica puede comenzar desde el rastreo, ¿no? Es decir, bueno, aplicársela a una persona sana de la población general para detectar algún problema que queremos diagnosticar y tratar precozmente. Y llevar a ese proceso diagnóstico, y del diagnóstico, en base a eso, decidir distintos tratamientos o alternativas terapéuticas, para finalmente influir en este outcome final o el desenlace final, que es la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, hay distintas instancias que pueden ser afectadas o informadas por pruebas diagnósticas, ¿sí? Entonces, uno puede mirar las características operativas de un test diagnóstico, cuán bueno es para definir si el paciente tiene o no tiene el problema de salud. Puede usarse para orientar decisiones terapéuticas. También muchas veces se usan las pruebas diagnósticas para monitorear la efectividad de los tratamientos. El rastreo screening que habíamos hablado, y a veces simplemente brindan información que no deja de ser menor o no deja de ser poco importante, ¿no? Saber el valor de la información, ¿no? Para los pacientes o para sus familias, ¿no? Y las implicancias que esto tiene. Entonces, fíjense, si uno quiere evaluar la evidencia acerca del beneficio de una prueba diagnóstica, cuánto más complejo, si quieren, es el camino y cuántos más pasos tiene, ¿no? Si nosotros pensamos en un medicamento,
Bueno, un medicamento se lo damos a un grupo de pacientes, tiramos la moneda, a la otra mitad le damos placebo, después lo seguimos, vemos cómo le fue y ya tenemos en ese diseño sencillo directamente medido directamente el beneficio de estos tratamientos, ¿no? Entonces, en una prueba diagnóstica casi nunca hay evidencia directa, ¿no? No se hacen habitualmente ensayos clínicos aleatorizados para comparar una u otra estrategia diagnóstica y evaluar los resultados. Entonces, hay que descomponer esta evidencia o este camino de la evidencia y eso en general es más complejo y engorroso, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hicimos la etapa de revisión de la literatura, nos encontramos que había ya distintas agencias del mundo de la evaluación de tecnologías sanitarias o otro tipo de asociaciones ya habían trabajado y habían elaborado marcos de valor para tecnologías diagnósticas que sirvieron para informar y diseñar mejor nuestro marco más orientador a nuestra región, ¿no? Entonces, la primera etapa del proyecto se plasmó en este paper principal, que está ahora en prensa y que ya pueden acceder, está como Open Access en la revista Valium Health, que describe cómo fue el proceso de desarrollo inicial de este marco de valor hasta llegar a su versión actual. Y como algunos de los productos de este marco, bueno, hicimos algunas infografías o materiales visuales que van a poder ver en el sitio web del proyecto, que ahora se los mostramos. Y finalmente llegamos a proponer un marco que tiene 5 criterios principales o 5 criterios imprescindibles, o core, que son los beneficios clínicos y el desempeño del test, la seguridad o efectos no deseados, la calidad de la evidencia, la costo-efectividad y el impacto presupuestario, la asequibilidad, y el impacto organizacional y la factibilidad de su implementación. Y después otros criterios de importancia alta, como son la prioridad para el sistema de salud, la carga de enfermedad, la severidad de la enfermedad, aspectos de equidad éticos y legales, y si existen o no actualmente maneras alternativas de manejar este problema de salud, o si esto es algo nuevo, innovador, que viene a cubrir una necesidad insatisfecha. Y después otros criterios que fueron juzgados de importancia un poco menor, importancia media, como beneficios complementarios o beneficios no clínicos, impacto social más amplio, impacto ambiental y sustentabilidad. Y después otro criterio que quedó catalogado como de importancia baja para nosotros, por lo menos desde la perspectiva de nuestra región, que es el grado de innovación tecnológica que trae esta nueva tecnología, ¿no? Esto no quiere decir que se tiene que usar este marco de valor así como un paquete o como algo ya prearmado, ¿no? Cada sistema de salud, si quiere avanzar en incorporarlo, debería discutir, bueno, ¿cuáles de estos valores son los más importantes para nosotros? ¿Coincidimos con esta priorización del marco o tenemos una priorización diferente de estos valores? O sea que no es que está hecha para usarse así directamente, sino que habría que tener una discusión en cada sistema de salud para ver por ahí. Los sistemas deciden evaluar los 5 principales de manera más formal y los otros más informalmente, o no coinciden en esta prioridad. Bueno, son potestades y cuestiones más contextuales de cada sistema de salud. Les dejo acá el link del sitio del proyecto que hoy salió al aire, es IEXORGAR/marco de valor, donde van a encontrar diferentes elementos de descripción del proyecto, el paper recientemente publicado, las infografías, y en los próximos meses, en esta nueva etapa, vamos a incorporar material educativo tanto para investigadores como para decisores u otros actores. Vamos a hacer un nuevo webinar y vamos a postear un manual de uso, ¿sí? Como para la gente
tanto para los investigadores como los decisores que quieran aplicar este marco de valor. Entonces, antes de pasar al panel, y recapitulando antes de terminar, bueno, los marcos de valor es algo que se viene usando hace más de 50 años, ¿no? Los reguladores ya usan este marco de valor con estos 3 criterios principales, pero los sistemas de salud fueron crecientemente incorporando y dándose cuenta que con esos 3 criterios no alcanzaba ni era bueno para los sistemas de salud. Y estos marcos de valor se fueron incorporando, hay más experiencia o están más aceitados para los medicamentos, porque la evaluación de la evidencia es un poco más sencilla, más directa, y menos para las pruebas diagnósticas. Entonces, este marco de valor, por un lado, se enfocó en este grupo de tecnologías en particular, cualquier tipo de test diagnóstico, y la idea era que esté basado, que refleje los valores de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso participaron para el marco de valor más de 30 actores de Latinoamérica, de los países principales y de los sectores principales para poder ayudarnos a construirlo, ¿no? Entonces, lo que decimos es que puede servir como una guía orientativa para que los sistemas de salud realicen esta sintonía fina que les decía hace un rato, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a usarlo? ¿No? ¿Va a ser de utilidad? ¿Qué criterios vamos a incorporar? Después, ¿cómo tomamos decisiones una vez que hacemos informes de evaluación de tecnologías usando este marco de valor, ¿no? Entonces, no es que es algo para ser usado directamente en el territorio o en el terreno o en los distintos contextos, sino que lo que queremos es que tiene que ser adaptado con los valores sociales relevantes en cada contexto. Muy bien. Pasamos ahora al panel reactivo. Entonces, la idea es que cada uno de los aquí presentes, que ya presenté al inicio de este webinar, y la verdad que estamos muy contentos de la convocatoria. Hay 325 participantes actualmente, así que la verdad que una alegría grande tenerlos aquí. Entonces, les vamos a dar 5 minutos a cada panelista, comenzando por orden alfabético al doctor Manuel Espinosa, de Chile. Bienvenido, Manuel. Bien. Hola, Federico. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de comentar este tremendo trabajo que han hecho como IEX. Quisiera partir diciendo de que este es un marco de valor bastante comprensivo que sintetiza y propone aproximaciones metodológicas que permiten abordar todos los criterios propuestos. Esto resulta especialmente importante, creo, en criterios de valor social, tales como equidad, impacto social o beneficios no clínicos que aborda el documento, y por lo tanto se convierte sin duda, creo yo, en un material de referencia, y eso lo valoro. Segundo, creo que los autores son explícitos en que este marco no pretende ser de utilidad directa en todos los casos, sino que requerirá cierto nivel de adaptación, lo cual me parece muy importante de enfatizar, porque veo que la aplicación del marco completo en muchas de las jurisdicciones podría enfrentar desafíos que podrían limitar su uso. Mi opinión es que el trabajo aquí presentado está bastante influenciado por los marcos de evaluación de tecnología en salud y absolutamente era de esperar, me parece del todo razonable. Sin embargo, hay un elemento particular que me parece interesante traer a la discusión y que nuevos marcos conceptuales podrían querer incluir. Y esto responde parcialmente a las preguntas que me plantearon. Y es la valoración de los pacientes de nuevas tecnologías. No quiero ser injusto aquí, el marco incorpora consideraciones de acceso y de elementos que afectan a pacientes, pero mi percepción es que la valoración está desde los tomadores de decisión, y lo que estoy proponiendo aquí es que la valoración venga desde los propios pacientes. Quisiera compartir algunas consideraciones, preocupaciones y sugerencias y que responden a estas preguntas que me pidieron abordar respecto de los desafíos de este tipo de evaluación. Primero, categorizar los criterios en imprescindibles, de alta importancia y baja importancia me parece muy útil. Sin embargo, dentro de cada categoría visualizo ciertos problemas. Por ejemplo, el criterio de calidad de la evidencia se propone en un nivel en que se estaría valorando y eventualmente transando con otros claros atributos de valor. Beneficios, por ejemplo, perfil de seguridad. Pero
¿Es la calidad de evidencia un atributo de valor propio de la tecnología como los anteriores? En mi opinión, claramente no lo es. Es una consecuencia de que el estudio que realizamos no fue bueno y por lo tanto no es capaz de revelar adecuadamente el valor de la tecnología. En este punto, las ciencias de decisiones nos han enseñado que el problema de la calidad de la evidencia, también incertidumbre respecto de los beneficios o la seguridad, se debe abordar mediante una pregunta que es conceptualmente distinta. Y es, ¿vale o no vale la pena conducir más investigación para resolver esta incertidumbre? Con esto no quiero decir que la calidad no sea un atributo imprescindible, pero no creo que debiera transarse con otros atributos de valor. Más bien me imagino que la calidad de evidencia es importante en un primer paso, donde uno selecciona la evidencia y luego en un segundo paso uno revela el valor con esa evidencia seleccionada. El otro punto es, una discusión similar ocurre con los elementos económicos. De nuevo, mi entendimiento es que este marco de valor, los elementos como costo-efectividad, impacto presupuestal y lo que los autores mencionan como otros costos, se proponen en un mismo nivel de atributos de valor que el de tecnologías. Ahora, después de más de una década de discusión en este tema, sobre todo en ciencias de decisiones, análisis multicriterio, en lo particular he llegado a la convicción que debido a que los costos no son atributos de valor, tampoco deben ser incorporados en un marco que proponga transarlos con otros atributos que sí son de valor, como los beneficios y la seguridad. La consideración económica me parece que es posterior a la caracterización de valor. Es decir, uno primero caracteriza valor y luego se pregunta cuál es el costo y cuál es el costo de oportunidad. Esto es bien básico en lo que transmitimos en evaluación económica, donde lo primero que hacemos es construir el beneficio. En el marco clásico de la costo-efectividad, eso significa construir un beneficio que transa cantidad de vida con calidad de vida, uno construye un quali, etcétera, que es la medida clásica de valor en costo-efectividad, pero uno luego se pregunta, bueno, lo compara con los costos y con el costo de oportunidad. Otra preocupación es respecto del sistema de medición de desempeño para cada criterio que propone este marco. El Gold Standard es un sistema con suficientes categorías que permitan discriminar, pero que al mismo tiempo sea altamente reproducible. Las escalas de Likert que aquí están propuestas, que yo tengo la percepción de que están muy inspiradas en el sistema GRADE, tienen la gracia de ser simples y fáciles de entender, y eso es muy bueno, pero enfrentan un gran problema de reproducibilidad. A mayor número de categorías, menor reproducibilidad. Además, introducen un juicio subjetivo que vincula la evidencia con la valoración de desempeños antes de la agregación, donde hay otro importante juicio subjetivo, y que es donde yo creo que uno tiene que concentrar el esfuerzo. Por ejemplo, si el atributo prioridad para el sistema de salud se considera probablemente no, eso significa que tiene mayor prioridad o valor que una tecnología donde se considera simplemente no. Me cuesta comprar la idea que esa valoración sea ampliamente aceptada. Y este es un sesgo metodológico, que yo prefiero la valoración de desempeño con métricas cuantitativas, construyendo categorías en base a ciertas reglas razonables de categorización, dejando la valoración subjetiva a una etapa de agregación. Una última preocupación que quisiera compartir, ya voy hacia el final, es en la agregación propiamente tal. Los autores son explícitos en que los criterios propuestos no son necesariamente independientes, y en esto estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, el asumir correlación de valor implica que una simple agregación ponderada no otorgaría una buena estimación de valor. Estoy consciente que la propuesta de los autores delega la función de agregación a una etapa de deliberación, pero me preocupa que estas consideraciones puedan pasar inadvertidas entre los deliberantes. En mi experiencia, debido a que la agregación es un proceso más fácil de conducir teniendo en mente una agregación ponderada, entonces hay que hacer un esfuerzo en que los criterios que se valoren y se transan, primero, son los adecuados y segundo, uno limita la correlación entre ellos. Finalmente, una sugerencia menor, pero fácilmente incorporable en iteraciones posteriores, es incorporar para cada criterio algunos ejemplos respecto de cómo su valorización varía en pruebas diagnósticas comparado con otras tecnologías, como por ejemplo fármacos. Con todo lo anterior, insisto en que este documento es un material de referencia que nos invita a conducir un proceso de evaluación y valoración, considerando un rango mucho más amplio de elementos de valor que los que habitualmente se utilizan. Las preocupaciones que aquí les he planteado son de índole más técnico, son discutibles y son abordables en etapas posteriores y que, por cierto, no mitigan en ningún caso el valor de este trabajo al mejoramiento de los procesos de decisión que conducimos. Por lo tanto, quiero terminar felicitando al equipo de trabajo y agradeciendo nuevamente la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que, como siempre, vos vas al hueso de las cosas.
Hay un montón de aspectos muy interesantes para discutir. Esperemos, vamos a ver si tenemos tiempo hacia el final del panel, que podemos atajar algunos de los golpes bien intencionados. Pasamos a Carlos Gouveia, desde la perspectiva de la industria de productores de tecnología diagnóstica. Bienvenido, Carlos. Gracias mil, Federico. Para mí es con mucho gusto que estoy acá. Felicitaciones a todo el equipo de IEX por este trabajo. Felicito a Manuel Espinosa en nombre de él, todos los otros compañeros. Esto fue un trabajo muy importante. Yo puedo indicar primeramente por el tema de discutir la incorporación de metodologías para incorporar testes de diagnóstico. Los reactivos son muy importantes durante momentos como los que vivimos ahora, con la pandemia totalmente suelta en nuestros países. Se puede percibir cómo es importante testear. Saber exactamente los movimientos de una enfermedad, cómo se está desarrollando y lo que se puede hacer es importantísimo. Las pruebas de diagnóstico, cuanto más precoces, precisas fueren, obviamente más adecuado será la terapia que se puede obtener después. Entonces, como la más importante forma de garantizar acceso a salud, tenemos que pasar realmente por el diagnóstico. Infelizmente, la gran parte de los países están con sus instituciones que evalúan nuevas tecnologías muy enfocadas en medicamentos. Esto es la realidad. Y así tuvimos hasta ahora siempre el tema discutido por esta óptica sobre eso. Lo que no nos permitía exactamente tener acceso a las innovaciones que son hoy muchas veces realidad. Entonces, tener una serie de marcos de valores que pueden servir de bases para una discusión mucho más enfocada, mucho más adecuada para los tipos de dispositivos y tecnologías que hoy tenemos en manos es fundamental. Entonces, felicito realmente al grupo por esto, porque nos trae la oportunidad de discutir sobre nuevas formas, de forma científica, envasada, pero mucho más completa y holística, los temas que nos hacen importante. Como se sabe, el diagnóstico se evoluiu mucho. Tenemos grandes equipos reactivos en las diferentes tecnologías, no solo inmunocromatográficos, como pequeños dispositivos, como electroquimiluminescencia, espectrometría de masa, lo que sea, no importa. Tenemos diversos tipos que sirven desde un screening o mismo a un diagnóstico totalmente personalizado para una persona con su código genético, carga genética que sea, para tener algo mucho más adecuado. Así, es importante tener esto en cuenta y principalmente tener los diferentes stakeholders capacitados y preparados para discutir sobre estas nuevas bases que estamos proponiendo con este trabajo. Muy completo. Así, Federico, termino aquí mi primera ponencia, pero después me pongo a disposición para discutir un poco más. Pero felicitaciones, gran trabajo, importantísimo traer la atención para el tema de diagnóstico. Es la base para 70-80% de las decisiones médicas y hay que ser tratado de forma adecuada, con base científica, con metodología como estamos proponiendo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad que vos traes otros temas importantes también, que es la heterogeneidad del mundo de las pruebas diagnósticas, que son realmente hay de muchos tipos y que no son neglected, no es que no son tecnologías, como se dice, no desestimadas, pero bueno, no se les da en general la importancia o no se le presta la atención y la capacitación de los stakeholders
creo que es uno de los temas también importantes y que también es parte de este proyecto intentar avanzar hacia ese lado, ¿no? Y hay un otro punto que es la complementariedad. Hay el test correcto, la prueba correcta para la persona correcta, en el ambiente correcto, en el momento correcto. Entonces, todo esto hace parte de la discusión y muchas veces tendremos combinaciones de pruebas de diagnóstico diferentes para un mismo caso. Entonces, todo esto hay que ser considerado en las discusiones por los países. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a la reacción de Eva María Ruiz de Castilla, dándonos un poco la visión desde el mundo de los pacientes, y ahí, por ahí puede dialogar con algo de lo que dijo Manuel. Te paso la palabra, Eva María. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, muy feliz de estar en este panel de lujo. Muchas gracias por la invitación y mi felicitación y agradecimiento al IEX por haber pensado en este tema y sobre todo haber trabajado este documento que para nosotros es de vital importancia, porque sin duda el manual tiene una gran utilidad y tendrá una gran utilidad en los procesos de evaluación y en los criterios de evaluación que se tendrán que establecer para el tema de tecnologías diagnósticas. Como bien lo dijo Manuel, los criterios y un poco la parte de la evaluación técnica, científica, son a revisar, siempre adaptar por cada país y por cada espacio en donde se tenga que realizar el proceso, pero es importante también considerar la posición y el valor que ponen los pacientes en estas tecnologías. Carlos habló de algo muy importante al final de su presentación, que es el tema del diagnóstico correcto para la persona correcta, en el momento correcto, en el espacio correcto. Y fíjense que ahora con la innovación estamos avanzando hacia diagnósticos más personalizados, a medicina de más precisión, a temas en donde inclusive la prevención y un buen diagnóstico podrían generar ahorros, y eso es lo que nos parece importante también considerar. Toda la parte holística que el tema de los diagnósticos o de las tecnologías diagnósticas vayan a generar. Para mí, en este proceso y en haber participado y leído un poco el documento y haber estado con ustedes, me ha cuestionado algunas cosas que en nuestra región pasan muchísimo, ¿no? El sistema no conversa con los otros sectores, y eso pasa muchísimo en el tema de tecnologías diagnósticas, porque al no, digamos, conversar los tecnólogos clínicos, médicos con los médicos, a veces desconocen el valor realmente de una cosa y de la otra, y es ahí donde tenemos que mirar también el proceso y el análisis en el que se tenga que establecer criterios en donde todos puedan conversar y finalmente tener un acuerdo y generar un marco de valor apropiado. En este momento nos parece también muy importante trabajar en educación para estos temas, para los pacientes que participan en las mesas de trabajo y sobre todo que tengan una voz en la evaluación, sobre todo informada, ¿no? La calidad de la evidencia es importante. Ustedes han hablado muchísimo de los criterios y sobre todo la priorización en la que se tiene que hacer de una forma, tú lo has dicho, más informal, pero esa forma más informal se tiene que hacer formal. El tema de la calidad alta, media, baja en el criterio de evaluación es importante. Sé que esa parte todavía la seguimos discutiendo, todavía estamos en el proceso de entender cómo vamos a darle el valor específico a algo que vayamos a evaluar, pero creo que también es importante mirar el ecosistema en el que se realiza este proceso y sobre todo la voz de quien está utilizando la tecnología, primero el usuario, ¿no? Y también quienes están aplicando esa tecnología en nuestros sistemas. Algo que me parece importante también es medir el grado de desarrollo que tienen nuestros sistemas. Hemos hablado muchísimo de exigir
tecnologías, en fin, para poder generar mejor acceso a la salud, pero creo que no podemos generar ese mayor acceso a la salud o ese acceso a esta innovación que se viene con las tecnologías diagnósticas también, y luego, por supuesto, que las medicinas, si no tenemos el sentido de la buena educación. Y sobre todo, algo que también he estado mirando es que siempre estamos pensando en algo de la producción local, la política nacional, cómo vamos a hacer esta producción y esta evaluación de las cosas que se producen a nivel de nuestros países. Generalmente Argentina, Brasil, Chile tienen siempre la delantera en tratar de trabajar y producir y generar estas tecnologías en sus países, pero en muchos casos esto pasa, digamos, con mucho tiempo detrás del proceso de la innovación. Ahí también creo que tenemos que mirar un poco más el tema de la evaluación de estas tecnologías y que este tiempo para producirlas en nuestros países no sea una barrera de acceso. Eso también me preocupa. Y finalmente, algo que sí creo que es importante es trabajar más de la mano con propuestas y sobre todo con los pacientes con quienes están utilizando estas tecnologías. Hablar y conversar entre todos los actores es importante. Todavía no lo hacemos suficiente, todavía no tenemos la confianza en que estos actores vienen sin un conflicto de interés, y eso es algo que también me parece que este manual va a enseñar y ayudar y a colaborar, y sobre todo a cuestionar cuando tengamos que hacer los procesos de evaluación. Algo que he mirado desde ustedes y desde toda la evidencia que generan es que están tratando de involucrar a todos los actores, como bien lo he dicho. Creo que tenemos que seguir educando, seguir abriendo estos espacios de colaboración, de conversación, para poder también incluir algunos criterios que en algunos casos no pensamos, ¿no? O que no los hemos mirado en la misma perspectiva que un paciente, que un médico, que un tecnólogo, y eso nos ayudará a generar probablemente una evidencia y una evaluación un poco más yo digo siempre certera, y que no esté solamente relacionada con el costo de la tecnología, sino con el valor que tiene esta tecnología para quienes la utilizan, ¿no? Creo que este proyecto es muy prometedor para el futuro y sobre todo para aprender a tener estos manuales hechos a medida de nuestros países, claro, siempre con el tema de toda la evidencia que ya tenemos desde otros lugares, pero yo siento que el trabajo de ustedes es muy, muy, muy valioso para nosotros, desde los pacientes, para la academia, para las agencias evaluadoras, y los felicito y les agradezco muchísimo el incluir la voz y sobre todo el incluir un poco la opinión también de nosotros desde la sociedad civil. Yo no como paciente, más como educador de pacientes, pero sí creo que es importante, y muchísimas gracias por el trabajo. Estamos aquí para difundirlo, para ayudar, para colaborar y para estar siempre disponibles en lo que ustedes requieran para involucrar a los pacientes en estos procesos. Bueno, muchísimas gracias, Eva María. La verdad que uno puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? También la participación de los pacientes sigue siendo subóptima o insuficiente o muchas veces informal, pero bueno, si uno ve en los últimos 10 años cómo se avanzó y cómo están más presentes cada vez más formalmente, también podemos ser optimistas al respecto. Y bueno, el otro tema que mencionaste de los conflictos de interés y las suspicacias y el poder todos sentarnos en una misma mesa a hablar sabiendo que tenemos distintos intereses o que cuidamos que tenemos distintas perspectivas, bueno, también habla de la madurez del proceso de ETS o de deliberativo. Bueno, pasamos a Marisa Santos, directamente de los estudios en Brasil. Bienvenida, Marisa. Gracias, Federico, por invitarme. Creo que posso falar desde 3 perspectivas: de governo, de
planos de salud privados, que em Brasil são importantes, e de acadêmica. Primeiro, desde a perspectiva de governo, não há regras como se evaluar uma prova diagnóstica. Não há requisitos mínimos e eu penso que é uma boa ideia se fazer uma adaptação de marco de valor para a avaliação de CONITEC, de Comissão de Incorporação. Desde a academia, o marco de valor é um documento muito rico, porque se estimula, se pode ajudar a produção em área de ETESA e testes diagnósticos, pruebas diagnósticas, porque os alunos, incluso de pós-grado, têm conhecimento muito restrito sobre pruebas diagnósticas, como evaluar pruebas diagnósticas. Em geral, se limita à sensibilidade e especificidade. E o marco pode extrair a ideia de incluir resultados relatados por el paciente. Creio que é importante que se faça webinar em português com contato do Ministério da Saúde e que é possível que se faça tecinas em maestria de ETESA. Desde o ponto de vista de planos de saúde privados, é similar ao governo, não há regras, e é fundamental a difusão de informação com sociedades médicas. O marco pode extrair a difusão de informação de avaliação com melhores atributos e les agradeço por espaço para compartilhar nossas perspectivas. Gracias. Bueno, gracias Marisa. La verdad que muy interesante la idea de avanzar con Brasil y bueno, si podemos organizar un webinar en portugués para las autoridades brasileras o avanzar en eso, encantados. Creo que nosso portuñol no es tan bueno, así que, pero podemos hacer algo más adaptado a Brasil, me parece interesante. Y bueno, sí, todas las líneas académicas y esto de incluir en el relatorio formalmente la voz de los pacientes también me parece que es una idea interesante. Muy bien, pasamos al último, pero no el menos importante, el doctor Santiago Torales del Ministerio de Salud de Argentina, y después nos quedamos unos minutitos para el debate final. Bueno, muchas gracias Federico por la invitación. Voy a tratar de ser breve porque veo que en las preguntas y en el chat hay una cosa mucho más sustanciosa que lo que yo pueda aportar, aparte de tu explicación muy clara de todo este ambicioso y muy bien conducido proyecto, y sobre todo por las opiniones de las personas que me antecedieron, que completaron todo lo que por ahí no llega a verse incluso en la lectura inicial de todo este trabajo. Lo que a mí sí me gustaría resaltar son algunas cosas de lo que tratan de hacer los marcos de valor, y que desde el lugar o de la perspectiva en la que yo trabajo hace bastante tiempo con una elección
filosófica que es en la salud pública y la salud poblacional, los marcos de valor tratan de dar justamente dar cuenta de cómo se hace el proceso. Esto de generar accountability está en el centro de lo que es la salud poblacional, enfocada a preservar los derechos de los pacientes, a mejorar el acceso y sobre todo la transparencia de todos los procesos. Obviamente cuando uno entra a tratar de dar un orden a eso, intervienen otras herramientas un poco más complejas desde lo metodológico, como puede ser el análisis multicriterio, algo que por ahí más intuitivamente usamos siempre para decidir, y llevarlo eso a un marco donde hay que escribir y decir cómo salen las votaciones en un ambiente muy complejo de decisión. Es bastante complicado, pero creo que el desafío de este trabajo lo ha llevado muy bien adelante. Yo creo que tiene una metodología muy sólida, pero sobre todo una metodología participativa. En un crisol de visiones y de ámbitos y de culturas y de idiomas y de realidades del sistema sanitario como Latinoamérica, hacer este esfuerzo creo que realmente es algo muy meritorio y sobre todo esta cuestión abierta de generar espacios como este para compartir opiniones y participar. Por nuestra parte, o la experiencia en Conetec, justamente nos hubiese encantado por ahí tener esta herramienta disponible antes, porque durante el año 2020 nos tocó hacer la evaluación justamente de un test diagnóstico y nos encontramos con todos los problemas que están relatados claramente en el desarrollo. Fue el test para detección de BPH en detección precoz de cáncer cervical. Entonces, encontramos todos los mismos problemas y no teníamos un marco de valor, y quizá el enfoque que lo hicimos fue desde lo más automático de los marcos de valor que la Conetec tenía. Como compromiso, la Conetec tiene en estos 3 meses que vienen hasta mitad de año en hacer una revisión de sus marcos de valor y, como ya te lo había comentado a vos y a Verónica, vamos a someter a la opinión de nuestra mesa de asesoramiento normativo para ver si podemos, justamente cuando en el proceso de priorización se surge una tecnología diagnóstica, tener este marco particular para hacer su evaluación. Y de manera similar también en ese proceso, por ejemplo, estamos revisando que para enfermedades raras o poco frecuentes la metodología GRADE no es la más apropiada, así que esos son trabajos que estamos llevando adelante para que cuando empecemos el proceso de revisión de tecnologías en el segundo semestre del año tengamos herramientas que aporten un mejor criterio como esta. Y porque básicamente creemos que nunca es tarde para empezar a hacer bien las cosas. O sea, si no lo teníamos antes y ahora tenemos la disponibilidad, lo ajustamos, que ese es otro una gran cosa meritoria que tiene este trabajo, que no es un trabajo que dice esto se hace así, sino que justamente da una amplitud de aplicabilidad y después uno con la marcha, la idiosincrasia, las características de su propio sistema de salud en cada agencia o en cada espacio de discusión, tratará de darlo en su país y adaptarlo. Nosotros tenemos el compromiso de hacer eso en estos 3 meses hasta mitad de año. Y en definitiva, nosotros desde que empezamos a tratar de llevar adelante la coordinación de la Conetec ya por enero del 2020, confiamos básicamente no en los resultados, sino en el proceso. Porque el proceso es el único que te permite justamente ir dando cuenta de cómo vas haciendo el trabajo y después el resultado llega solo, pero hay que tratar de volver al proceso. El proceso te indica dónde te equivocaste, te permite hacer justamente de una manera abierta y totalmente sincera las mejoras para que el resultado llegue en algún momento. Comparto mucho de lo que nombró el profesor Manuel, realmente dan las discusiones previas que tuvimos, tuvo esa claridad para explicarlo. Lo cierto es que eso no desmerece la magnitud, insisto, y el espíritu que tiene este trabajo. Desde lo metodológico siempre vamos a tener preocupaciones del detalle, pero el potencial impacto que tiene el proyecto intrínsecamente tiene un valor enorme, o al menos eso lo veo así, y de una aplicabilidad concreta y viene a dar una solución a un problema que teníamos en Argentina. Creo que es un tema, como dijo Carlos también, básico. El 70% de todas las decisiones que siguen parte de un buen test diagnóstico. Y también, rescatando lo que decía Eva María, los ecosistemas donde estas cosas se discuten son muy complejos, con lo cual poder reflejar todas esas discusiones y ponerlas de la manera más objetiva posible y trazable a través de una herramienta como esta, creo que nos va a fortalecer a todos. Así que nada más, y agradecer la invitación y la apertura, aparte de la calidad del trabajo. Gracias. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un compromiso hacer una iniciativa de este tipo y tratar de producir algo práctico y útil, aplicable, pero a la vez metodológicamente sólido, ¿no? Entonces, si esto fuera
el prospecto de un medicamento debería tener un warning de tenga cuidado cómo lo va a usar, cómo lo va a tomar, de lo que decía Manuel, de si el riesgo de contar los puntos así directamente, cuando muchos de los criterios son superpuestos o correlacionados, eso lo tratamos de mencionar a lo largo de todo el proyecto o el manual, pero es verdad que existe un compromiso entre lo práctico y lo perfecto, ¿no? Entonces, eso lo tenemos bien en claro. La invito a la doctora ahora Verónica Alfie, que fue la coordinadora operativa de las 2 etapas del proyecto, que nos va... La idea es quedarnos unos minutos más, los que puedan, máximo hasta la 1:10, dado que empezamos con un poquitito de demora. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, lo mío no es muy fácil porque hubieron muchas preguntas, traté de ir contestando las que fueran más sencillas de responder en el chat. Si quieren, los panelistas pueden prender su cámara y su micrófono y estemos acá disponibles. Una de las primeras preguntas la hizo Lorraine Calderón, que nos preguntó si nosotros consideramos al momento de priorizar el nivel de riesgo que tenía cada una de las tecnologías, según lo que había sido puesto en el registro de las tecnologías al momento de ser presentadas. Sí, digamos, uno de los criterios es la seguridad, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo entraría o se incorporaría en ese criterio, que fue uno de los criterios así más importantes, ¿no? Valorados. Bárbaro. Hay 3 comentarios que tienen que ver con el mismo tema y es el tema que está sobrevolando por todos lados, como es el tema del COVID. Fue de José Santiago, de Loreto Vidal y de John Axel Moya Salazar. En líneas generales nos preguntaban cómo afecta o qué cambios se producen en las tomas de decisiones basadas en este marco de valor para tecnologías diagnósticas durante un contexto de pandemia, si pudimos comprobar que esta herramienta podía ser útil para determinar qué tipos de tecnologías diagnósticas serían más valiosas. Loreto Vidal también nos comentó que si esta pandemia pudo ayudar a visualizar qué era necesario o importante a la hora de toma de decisiones en las tecnologías diagnósticas. Y John Axel Moya específicamente le preguntó a Manuel Espinosa, nuevamente, si en el contexto de esta pandemia, ¿qué cree él que debería priorizarse en un marco de valor? Si la calidad, si el costo, si la eficacia, si la eficiencia, con respecto a las adquisiciones de test para esta pandemia. O sea que, englobado en el tema actual, invito al que quiera contestarnos, y Manuel también, que fue una pregunta dirigida a él puntualmente. Muy bien, si querés empezar Manuel y después abrimos el micrófono al resto. Bien, muchas gracias a la pregunta. Definitivamente creo que los criterios de eficacia, calidad y seguridad no vamos a tener duda de que siempre tienen que estar. Ahora, en particular en el escenario COVID, en algunas reflexiones que hemos estado en la región, aparecen criterios que quizás uno no los conceptualiza en un marco tan amplio, ¿no? Como por ejemplo los elementos del número de dosis de una vacuna, por decirte algo, ¿no? Porque eso tiene implicancia en los sistemas de salud. Yo creo que en el marco conceptual de ustedes está recogido algo así que tiene que ver con la aplicación en los sistemas de salud o qué capacidad tienen los sistemas de salud de implementar, ¿no? O sea, no es lo mismo una vacuna de 2 dosis, de 1 dosis o de 3 dosis, asumiendo que los distintos sistemas de salud tienen distintas capacidades para la implementación. Pero el otro elemento que yo percibí en la pregunta es que quizás no fui muy claro cuando digo que el elemento, por ejemplo, de costos o el elemento de calidad de evidencia también son importantes en un proceso de priorización y no en ningún momento quisiera cuestionar, y estoy totalmente de acuerdo con el marco conceptual propuesto acá, de que son imprescindibles. El tema es cuándo van ubicados, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la calidad de evidencia es un elemento vital en una primera etapa donde uno selecciona la evidencia. Y después uno revela el valor con los criterios de valor como eficacia, calidad, seguridad. Y después, una vez que uno tiene una caracterización del valor de la tecnología, uno se hace la pregunta de cuánto cuesta, cuál es el costo de oportunidad y cuáles son las consecuencias. Son, conceptualmente, en mi opinión, 3 etapas distintas, y ahí es donde podemos tener distintas visiones entre los actores. Entonces,
creo que ahí quisiera parar la respuesta, pero esa sería la aproximación propuesta. Se me permiten también incrementar un poco. Hay una otra perspectiva que yo comenté hace poco, que es el tema del ambiente. Muchas veces tenemos tecnologías complementarias para la misma finalidad, que son importantes que estén al mismo tiempo. Si nosotros consideramos solo la perspectiva de sensibilidad y especificidad como un marco a seguir, digamos, o acurácia o valor predictivo, podemos olvidar diversos puntos importantes. Y yo traigo el tema del COVID, por ejemplo. Algunos países, como Inglaterra y Estados Unidos, empezaron ahora con el self-test, autotest para COVID. Es importante, deberíamos tomarlo o no como incorporado. Acá en Brasil, por ejemplo, no se habla de esto, pero es una primera oportunidad de contacto con una prueba de diagnóstico. 2, tenemos después, si la persona presenta algún síntoma o siente algo, ¿por qué no ir a una droguería, una farmacia, a hacer una prueba rápida de antígeno, por ejemplo, un segundo momento? Si está confirmado o tiene más síntomas y necesita realmente atención médica inmediata, una prueba de PCR, por ejemplo, sería el adecuado. O sea, tenemos oportunidades de tener 3 tipos diferentes que servirían, y si uno hace falta, se puede, infelizmente, sobrecargar el sistema después, porque no tendríamos tenido la oportunidad de un acceso precoz a la información. Entonces, esto es una característica específica de diagnóstico. Para medicamentos, o sirve o no sirve la terapia. Acá no, acá se puede tener productos diferentes con diferentes valores predictivos, positivos, negativos, que dependen también de la prevalencia, por ejemplo, para una situación. Si es un tema de salud pública, por ejemplo, una decisión. Si es el diagnóstico individual, una otra decisión. Entonces, solo para mostrar que es complejo, de facto. Totalmente. Uno de los desafíos que tenemos es que desde la evaluación de tecnologías sanitarias muchas veces nos enfocamos en una prueba determinada, ¿no? En un test. Y en realidad, bueno, es una secuencia de test en distintas poblaciones, es mucho más complejo aún el análisis de un programa de salud que incorpore diferentes estrategias diagnósticas para distintas poblaciones, ¿no? Así que es un desafío adicional ese tema de ampliarlo y no solo enfocarlo en un solo test diagnóstico con nombre y apellido. Eva María. Sí, yo quería más bien hablar del tema de la importancia de la evaluación de estas tecnologías y su aplicabilidad, porque también hay mucha diferencia en su aplicabilidad en el sector privado, por ejemplo, y en el sector público. Y eso es algo que tenemos que empezar a mirar, porque algo que estoy yo trabajando con el tema de tecnología diagnóstica, por ejemplo, para cáncer de pulmón, en donde involucra la medicina de precisión, test muy específicos para tratamientos muy específicos, el privado utiliza este tipo de tecnologías en un 80% y el público solamente en un 20%. ¿No? Eso también tenemos que mirarlo para ver cuánto valor tiene en la respuesta terapéutica, en el tratamiento y en el éxito del mismo, para poder amplificar su uso, ¿no? Y sobre todo empezar a mirar que no solamente es el factor costo, sino cómo esto va a influir en el paciente y en la vida del paciente en el futuro. Y es ahí donde le doy toda la razón a Manuel cuando habla de los criterios técnicos, de la calidad de la evidencia, de la sensibilidad de esta evidencia y de cómo trabajar este tema, ¿no? Ese era un punto que no había dicho, pero que creo que es importante mirar también en cómo el privado, digamos, evalúa y cómo el público también lo hace. Y a veces es un tema de tiempo, ¿no? La verdad que sí, Marisa también fue algo que mencionó, ¿no? Una cosa es a nivel gobierno, otra cosa es a nivel planes privados. Y aunque vivimos en una misma sociedad y todos queremos lo mejor para todos, bueno, son situaciones, realidades, contextos, incluso marcos diferentes, ¿no? Así que cómo apuntar
a que todos hagamos lo mejor dentro de nuestras circunstancias, ¿no? Creo que Santiago, no sé si quería decir algo. Sí, un pequeño comentario porque sé que estamos excedidos de tiempo, pero siempre recordar que no solamente estas tecnologías que son diagnósticas, sino todas las tecnologías son una pequeña parte del proceso de la atención de salud y del resultado final. Por ahí se pone tremendamente en exposición a través de los métodos diagnósticos. El caso particular, uno lo puede tener, lo nombró Carlos recién, uno puede diagnosticar mucha gente con COVID, pero no tiene capacidad suficiente para atenderlos. Ni siquiera estoy hablando de las camas de terapia intensiva con respirador, sino la propia contención de las unidades febriles que puedan dar respuesta adecuada a esa enorme generación de demanda que sería salir a testear a todos. Entonces, el test per se y su efectividad en el resultado clínico, que sería mitigar la mortalidad de una pandemia como la que tenemos, es algo complejo. Nos pasó a nosotros con la evaluación esta que hicimos sobre el test de BPH, que es una herramienta inicial de screening, y donde se decía, bueno, ¿quién va a hacer este screening? Bueno, se hace el screening y se detecta a una mujer, lo hace el sistema público. Pero luego cuando tiene que articularse en la otra secuencia de diagnósticos para llegar al efecto final, que es mitigar la mortalidad por cáncer de cervix, hay un montón de otros procesos que dan el resultado final de efectividad y que no dependen de la sensibilidad y la efectividad que tenga el test per se. Con lo cual, eso nomás como mensaje, o sea, considerar que cualquier decisión que se tome en la incorporación o evaluación y en este marco de valor, no va a llegar nunca a abordar toda la complejidad de todo el proceso de atención, donde un pequeño eslabón, por lo general en la tecnología, sea diagnóstica o terapéutica. Totalmente. No sé si Marisa, querés decir algún último comentario de cierre y damos por finalizado el webinar. Sim, graças. Penso que para a difusão de informação de marco, é muito importante que governos incorporem os requisitos mínimos para avaliação de pruebas diagnósticas, de modo que se possa unificar os informes de ETESA. Gracias. Un desafío, sí, que el buy-in que se dice en inglés, ¿no? Que bueno, cuando los decisores adopten esto, cuando se vaya adoptando esto, bueno, va a ser la manera para avanzar un poco más formalmente. Bueno. Federico, no va a poder ser contestada creo que ni hoy, ni en un próximo webinar, ni a lo largo de los años. Hay una pregunta súper interesante en el chat que la quiero dejar planteada. Laura Cortés nos felicita por la iniciativa, pero sobre todo nos pregunta cómo pasar por este reto tan importante que es transferir el resultado de este tipo de proyectos a la toma de decisiones y cómo llamar la atención de los hacedores de políticas públicas en salud para incorporar la importancia de los marcos de valor a la toma de decisiones. Así que, como es una pregunta, interesante y compleja. Creo que nosotros hemos dado el primer paso, que es presentar algo, primero. Segundo, tener la sociedad civil acá organizada, o sea, los diferentes stakeholders. Muchas gracias, Carlos. Les agradezco muchísimo tanto al panel como a todos los participantes y al equipo. La verdad que un placer haber estado organizando esto. Y vayan a la página web del proyecto, que ahí van a encontrar las novedades que vayan surgiendo, que esperemos avanzar a cosas cada vez más prácticas para que puedan usarse por los que están tomando las decisiones, ¿no? Muchas gracias. Gracias.